Bueno, un gusto dar la bienvenida en Tu Salud Informa al doctor Rafael Oliveras. Él es neuropsicólogo, psicólogo clínico y neuropsicólogo. Doctor Oliveras, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y honrado por la invitación. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros, sobre todo, bueno, cuando estamos abordando durante este mes el tema del autismo. Y, doctor, hemos estado hablando con diferentes especialistas sobre este tema, pero sé que hay una aparentemente nueva información sobre el autismo ya, pero mirándolo específicamente en población de mujeres, población de féminas. Y me gustaría que nos centráramos un poco justamente en este tema. Ciertamente pareciera que hay estudios más relacionados en población de mujeres con autismo. ¿Hay algunas diferencias, doctor, que debamos revisar o conversar sobre esto? Sí, cierto. El asunto es que por los pasados años, desde que se describió el autismo como tal, el grueso de la literatura incluía a varones, porque hay una proporción de que por cada 4 varones hay una fémina con autismo. Sin embargo, los estudios para tratar de mantener las muestras homogéneas usaban solamente a los varones, a los hombres, a los niños, y descartaban las mujeres y las niñas de los estudios porque pues eran la minoría. Sin embargo, en los últimos años lo que se ha visto es que la expresión de esta condición en las mujeres y las niñas es un tanto distinta al de los varones, poniendo incluso en duda si realmente la proporción es de que por cada 4 niños hay una niña con autismo, que quizás no se están diagnosticando propiamente y que quizás esa proporción no es real. Ahora, doctor, esto me hace pensar si es que, a ver, lo que hemos aprendido del autismo es como esa expresión que comienza a manifestarse a través de las relaciones quizás interpersonales, contacto afectivo, de más directo con otras personas, pero eso ocurre desde los niños pequeñitos. De alguna forma, ¿será que esto no es visible en el caso de las niñas? ¿Es más evidente quizás en varones que en niñas? Pues pareciera ser el caso de algunos de las niñas, donde los síntomas parecen ser más evidentes mucho más tarde que los niños. Porque típicamente cuando se piensa en autismo, las primeras características o las que cualquier persona pudiera pensar es la ausencia o limitado uso del contacto visual, la presencia de conductas repetitivas motoras, intereses atípicos o raros en materiales, objetos. Sin embargo, esas son precisamente las características que menos se ven en las niñas. Las niñas por lo general tienen mejor uso del contacto visual, suelen tener menos conductas repetitivas motoras y los intereses suelen ser apropiados para la edad y se ve como si fueran juegos funcionales, incluso imaginativos. Doctor, pero entonces eso me lleva a una pregunta de decir, entonces, ¿por qué este grupo de niñas, si no presenta estos síntomas, recibirían el diagnóstico de autismo? ¿O sería más en edades avanzadas, más hacia la adolescencia? Sí, pues siempre hay unas características que pueden notarse siempre y cuando haya un clínico que pueda percatarse de ellas, y muchas veces son evidentes cuando las demandas sociales aumentan. Que parte del juego, por ejemplo, será imaginativo, pero quizás es un juego repetitivo donde siempre se hace el mismo juego y es un juego quizás visto o imitado por otros. También no se verá quizás el asunto del contacto visual, pero estas personas quizás tienen dificultades entendiendo la comunicación no verbal del otro. Y quizás no hay conductas motoras repetitivas, pero quizás hay acciones o conductas de un índole repetitivo, como por ejemplo, insistencia en rutina. Claro, o sea que algunos de estos síntomas se van a ver obviamente cuando ya haya más avanzada la edad y no en niños tan pequeñitos que todavía no tienen, por ejemplo, esa capacidad de verbalizar. Eso es así. Y ese es otro asunto. En los niños muchas veces vemos impedimentos en el desarrollo del lenguaje, que es la primera preocupación que muchas familias traen. Y cuando se miran niñas que tienen desarrollo cognitivo
promedio, típico, casi nunca se ven los impedimentos significativos del lenguaje, que atrasa el referido para entonces ser evaluada. Ahora, doctor, ¿será que en efecto, yo creo que tradicionalmente, culturalmente, se puede reconocer las habilidades sociales, de relaciones interpersonales, de expresión en la mujer, que es más fácil que en el caso del hombre, que suele ser más restringido en esto de la expresión emocional o de las relaciones interpersonales? ¿Será que esto de alguna manera también influye en el caso de niñas con autismo? Sí, pareciera que sí. Hay varias hipótesis de por qué se ven estas diferencias en la presentación. Desde algunas genéticas que hablan de una compensación de los cromosomas X como factor de protección para que no se vean o no sean tan notables las dificultades sociales. También se habla de otros factores quizás culturales, donde en las niñas pues hay por lo general una expectativa de la conducta versus del niño o del varón. También hay una serie de habilidades que se han descrito en niñas con autismo, que le llaman la capacidad de enmascarar sus síntomas y camuflajearse dentro de ambientes sociales, imitando y copiando, aprendiendo cómo lidiarse en situaciones sociales, lo que hace que las características sean mucho menos notables. Ahora, doctor, esto a simple vista pareciera, favorable, porque diera la impresión de que hay, no sé si decir la palabra, habilidades iniciales que permiten que en el caso de la niña no sean tan evidentes estos elementos de la condición. Pero yo no estoy muy seguro, porque lo importante es identificar muy tempranamente para lograr mejores resultados en adaptación social y funcionamiento del niño. Así que me pregunto si esto podría demorar de alguna manera el diagnóstico en el caso de niñas y eso impactar en el funcionamiento futuro y lo temprano de la intervención, ¿no? En efecto, sí. Ese es parte del problema que tenemos, donde estas niñas se están identificando muy tarde, inclusive muchas veces en periodos de adolescencia, cuando ya hay otra comorbilidad de diagnósticos de salud mental, como trastornos de la ansiedad y síntomas depresivos. Y es muchas veces ahí cuando aparecen las características asociadas al autismo, mirándolo de retrospectiva y lo que está provocando estas dificultades emocionales, porque llevan muchos años tratando de ajustarse a un mundo social con mucha dificultad. Claro, y me imagino que a nivel entonces, estaba pensando que en términos de la intervención que se tendría que diseñar, a lo mejor hay que pensar en algo más específico en el caso de las niñas, y no quizás lo que se está ahora implementando para población general, que como usted mencionó, siempre es pensando más en el varón. Eso es así. Están identificándose alguna serie de ejercicios y prácticas que traten de acaparar o detectar a modo de discernimiento estos casos y que estas niñas puedan ser referidas con tiempo. Las pruebas que se usan típicamente para estructurar la observación y facilitar el diagnóstico han probado ser igual de efectivas para detectar tanto niños como niñas. Pero lo que queremos es tratar de estar muy pendientes a esos posibles síntomas y hacerlos referidos a temprana edad. Eso iba a preguntarle si quizás tendría que hacerse algún tipo de modificación a las estrategias de diagnóstico a través de las pruebas, porque se hacen pruebas, ¿no?, a nivel de encuestas, por decirlo de alguna manera, a los padres, ya cuando el niño está en edad escolar en la escuela, maestros. Si esto implicaría que habría que hacer quizás algo más específico en el caso de las niñas. Sí, típicamente se están evaluando las diferentes medidas a ver cuáles son las que parecieran tener mejor validez y la detección, ¿verdad? Son más sensibles para detectarlos. Pero aún no hay un consenso final y firme. Sabemos que las pruebas que se usan típicamente las detecta igual, al menos las que nos ayudan a estructurar las observaciones para obtener la información. Las de discernimiento, las de tamizaje son las que no todas parecen detectar las características sutiles en las féminas. Interesante. Estaba pensando, doctor, que esto podría ser quizás una pequeña revolución en este campo, porque quizás hay que informar más, educar más
sobre estas diferencias entre nenas y nenes y, bueno, los padres, a la familia en general, en las escuelas, en diferentes, yo diría que hasta pediatras, ¿verdad? Personas profesionales que de pronto tienen contacto más tempranamente con estos niños porque, bueno, no queremos que se demoren los diagnósticos y por lo tanto las intervenciones, ¿no? Así es. Así que me parece interesantísimo esta información, este tema que usted nos trae, doctor, y son cosas que, bueno, día a día vamos aprendiendo y va cambiando más el enfoque de la ciencia sobre ciertas condiciones, en este caso cuando estamos hablando de autismo. Bueno, doctor Rafael Olivera, neuropsicólogo, un gusto haberlo tenido en el programa y muchas gracias. El placer es mío, muchas gracias.